Muy buenos días, jóvenes señoritas. Vamos a resolver los ejercicios del movimiento compuesto, ya, en específico el movimiento semiparabólico que ya hemos visto, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo número 2 que nos dice de la siguiente manera. Desde la parte superior de un edificio de 4.9 metros de altura se lanza horizontalmente una pelota de básquet y cae al suelo en un punto situado a 7 metros ya del borde del edificio. Hallar la velocidad de la pelota. Ya, acá nos está dando la gráfica. Va a haber problemas que en algunos casos nos dé gráficas y va a haber problemas que no nos van a dar gráficas. Tenemos que graficarnos nosotros. Entonces, muy importante ver esta parte, qué datos tiene, ¿verdad? Vamos a ir anotándonos los datos. Tenemos acá, nos muestra la altura del edificio, entonces me anoto H va a ser igual a 4.9 metros, ¿verdad? ¿Qué datos más tengo? Nos da esta parte la distancia horizontal, que es esta X, que es 7 metros. 7 metros. Por ende tenemos el dato de gravedad, 9,8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Hallar la velocidad de la pelota. Si es lanzado una pelota, noten que esta parte, si es lanzado, obviamente va a cumplir esta trayectoria, ¿verdad? Si es soltado, solamente va a cumplir esta trayectoria. Entonces, al ser lanzado, siempre en este lado, va a cumplir un recorrido en esa parte horizontal. Entonces, por lo cual, esa velocidad con la que va a ser lanzado para que cumpla esta trayectoria, va a ser velocidad en el eje horizontal. Entonces eso es lo que nos pide, esta velocidad en el eje horizontal. Entonces me anoto acá en mis datos, me pide esta b sub x. Esa es mi incógnita. Bien, entonces veamos, vamos a ir a la parte de las fórmulas. Acá yo me he hecho un formulario resumido de todas las fórmulas que vamos a usar en esta parte, ¿ya? Fórmulas del movimiento semiparabólico. Bien, en el movimiento horizontal tengo acá distancia es igual a velocidad por tiempo, o también tiempo es igual a distancia sobre velocidad, que deriva de acá, despejando de acá es la misma de esta. O también habíamos hallado una fórmula usando el movimiento vertical y demás. Entonces acá mismo lo estoy trasladando esa fórmula para hallar tiempo. Noten que acá estoy uniendo h, entonces h deriva también de esta fórmula, ¿verdad? Entonces estoy uniendo esas fórmulas, por lo cual voy a sacar solamente esta fórmula de acá de tiempo. También habíamos derivado a la vez de esta, ya de este tiempo, habíamos derivado otra fórmula para distancia horizontal. Entonces también puedo usar esta. Para movimiento vertical eran 4, pero les había dicho que solamente 3 son las que vamos a usar. Entonces estas 3 son las más comunes y las que vamos a usar. Bien, para ambos ejes tenemos la velocidad resultante con las 4 opciones, la primera, la segunda y la tercera, perdón, 3 opciones. Y para el ángulo θ, estas sí son 4 opciones, 1, 2, 3 y 4 opciones. Y también para tiempo, vean que tiempo es la misma que esta. Tiempo es distancia sobre velocidad en el eje X, que es la misma que esta. Acá tiempo es igual a velocidad en el eje Y sobre gravedad, que es la misma de esta de acá deriva. Entonces vean que son las mismas fórmulas, pero como fórmulas de sumida ya la tengo esta, ya. Espero que ustedes traten de copiarse esta, o bien si ya lo tienen, bien, perfecto, entonces vamos a usar estas fórmulas. Bien, veamos qué es lo que nos pide, b sub x. Tenemos b sub x, tenemos que ver qué datos tenemos. Tengo altura, tengo distancia horizontal, tengo gravedad. Con esos datos tengo que ver cómo hallar esta distancia, ¿verdad? Perdón, esa velocidad en el eje X. Veamos, esta primera, tengo velocidad en el eje X, no tengo tiempo. Entonces esta es mi dificultad, no puedo usar esta fórmula. Esta de acá, tampoco, esta de acá. A ver, veremos, verificaremos si es que realmente podemos usar esta o podemos buscar otra forma. B sub X, ¿tengo distancia horizontal? Sí. Esa es mi incógnita, B sub X, bien. ¿Tengo altura del edificio? Tengo. Gravedad conozco, entonces puedo usar esta fórmula de acá. Distancia es igual a velocidad en el eje X por raíz de 2 veces altura sobre gravedad. Puedo usar esta, entonces esta vamos a usar.
tenemos que verificar qué datos tenemos y qué fórmula nos sirve para hallar esa velocidad sub x. Ya, tenemos que ir viendo parte por parte qué datos tengo, qué datos no tengo, entonces, y verifico con qué fórmulas puedo trabajar. Entonces, en este caso vamos a usar esta de acá. Bien, me anoto esa fórmula entonces. Es distancia es igual a velocidad en el eje X por raíz de 2 veces altura sobre gravedad, ¿verdad? Listo. La idea es despejar esta b sub x. La idea es esa. ¿Cómo vamos a despejar? Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Recuerden, todo lo que multiplica pasa a dividir. Como es una sola todas estas raíces en una sola multiplicación que está multiplicando a b sub x, entonces todo eso lo vamos a trasladar a esta de acá. Entonces va a ser x va a ser igual a ¿qué? Acá antes x va a bajar a dividir todo esto, que es 2 veces altura sobre gravedad. Como está multiplicando, todo lo que multiplica pasa a dividir. Y acá, ¿qué nos va a quedar? Solamente nos va a quedar b sub x. Y listo, ya tenemos despejado lo que es b sub x, que es nuestra incógnita. Teniendo esto, podemos reemplazar datos. Entonces reemplazamos datos, ya hemos hallado la fórmula, ya hemos despejado. Entonces lo que nos queda es reemplazar datos. Distancia horizontal, 7 metros. Sobre raíz de 2 veces la altura, pero la altura es 4.9 metros sobre segundo. Perdón, solamente es metros. Me estoy confundiendo. ¿Bien? 4 metros. Bien, ¿qué más? Acá dividido entre la gravedad. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Todo esto en raíz. Ahora aplico en la calculadora. Voy a ver cuánto es el resultado. Tengo que dividir primeramente. Acá lo vamos a dejar 7. Y voy a hacer la operación de acá. 2 por 4.9 es 9,8. Ya. 9,8 dividido entre 9,8 sale 1. Raíz de 1 sigue siendo 1. Acá sigue tengo la unidad de metros. Ya. Acá me va a quedar metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya, listo. Entonces, de esta manera acá nos va a quedar como resultado que la velocidad sub x va a ser igual a 7 dividido entre 1 va a ser 7. ¿Qué unidades nos va a quedar? Metros sobre segundo. Listo. Ya tengo esas unidades. Ya tengo lo que nos estaba pidiendo, ¿verdad? B sub x. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta. La velocidad en el eje X o la velocidad con la que ha sido lanzada esa pelota de básquet es 7 metros sobre segundo. Para que cumpla esta trayectoria de 7 metros de esta altura. ¿Ya? Listo, ya tenemos resuelto este ejercicio. Bien, pasemos a otro ejercicio. Como les decía, algunos ejemplos les puede dar gráficas, algunos ejemplos no les puede dar gráficas, el cual tienen que graficarse ustedes. Veamos un ejemplo sin que nos da gráficas. Veamos acá el ejemplo 3. Nos dice, desde el borde de la azotea de un edificio se lanza horizontalmente una piedra, nos dice. Entonces, desde el borde de una azotea de un edificio. Entonces, nos vamos a graficar el edificio. Acá vamos a hacernos... Este va a ser el edificio. Y acá va a estar el piso. Ese es el suelo, ¿ya? Nos dice que se lanza horizontalmente una piedra a razón de 10 metros sobre segundo. Entonces una piedra desde acá se lanza. Entonces la piedra nos dice que se lanza a razón de 10 metros sobre segundo. Este 10, ¿qué llegaría a ser? Como les mencionaba hace datos. Como es lanzado horizontalmente, tiene que cumplir esta trayectoria hasta llegar al suelo, ¿verdad? Entonces este 10 metros sobre segundo que nos está dando sería nuestra b sub x, velocidad en el eje horizontal. Listo, ya tenemos b sub x.
Si la azotea está a 80 metros del piso, entonces tenemos también esta altura de acá. Esta altura, desde acá hasta acá, hasta el piso, nos dice que es 80 metros. Entonces, 80 metros. Listo. ¿Qué datos más tengo? Tengo que ir verificando qué datos más tengo. ¿Ya? Calcular, nos pide calcule o calcular a qué distancia del pie del edificio se logra caer la piedra. ¿A qué se refiere con eso? Veamos. Nos pide, vamos a leer detenidamente. Calcular a qué distancia del pie del edificio se logra caer la piedra. Este es el pie del edificio. ¿A qué distancia ha logrado caer todo esto? O sea, esta distancia, la distancia horizontal. El momento de caer esta piedra ha cumplido esta trayectoria. Cae, va por acá. Hasta ahí. Hasta ahí va a lograr caer. Nos pide a qué distancia del pie del edificio logra caer. O sea, desde acá hasta acá ha cumplido una cierta distancia. ¿Cuál es esa distancia? Me está preguntando. Entonces, esta distancia X debo hallar. Listo. Ya me he graficado. Ya tengo una gráfica. Entonces, veo qué fórmulas puedo usar. Ya, entonces, podemos anotarnos acá como datos para no equivocarnos, para verificar también datos. Ya, datos. Tengo velocidad en el eje X, que es 10 metros sobre segundo. Ya, tengo la altura, que es 80 metros. ¿Qué más tengo? La gravedad, ya de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y mi incógnita es esta distancia horizontal. Esa es mi incógnita. Veamos. Tengo velocidad en el eje X. Ya tengo velocidad en el eje X. Tengo altura. Tengo gravedad. Vamos a las fórmulas. Vamos a ver qué fórmulas podemos usar. Me pide distancia horizontal. Esta distancia. ¿Esta puedo usar? No, porque no tengo tiempo. Otra fórmula. Esta de acá. Veamos si puedo usar esta. ¿Tengo altura? Sí. ¿Tengo gravedad? Sí. ¿Tengo velocidad en el eje X? Sí. Entonces puedo usar esta fórmula de acá. Voy y anoto la fórmula. La fórmula es distancia horizontal es igual a velocidad en el eje X por raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Listo. Entonces de acá puedo ya reemplazar los datos. Una vez que ya tengo la fórmula, puedo reemplazar los datos. Vean, o si es en lo posible, la formulita se subrayan. Listo. Y reemplazamos datos. Velocidad en el eje X es 10 metros sobre segundo por 2 veces la altura. La altura es 80, entonces 2 veces por 80 metros sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Primero vamos a multiplicar, vamos a hacer la división de esta. Vamos a ver cuánto sale en ahí. ¿Ya? Entonces vamos a anotarnos acá solamente distancia es igual a 10 metros sobre segundo. Vamos a ver cuánto sale acá. Bien, la multiplicación de todo esto entonces nos da 4.04. 4.04. Listo. Haciendo extremos y medios, metro con segundo al cuadrado arriba, nos va a quedar acá metro por segundo dividido entre metros. Acá metro con metro se va a ir. Como es elevado al cuadrado con la raíz se va a ir, entonces solamente nos va a quedar segundos. ¿Ya? Por lo cual entonces acá es por, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar de la siguiente manera. Nos va a quedar acá 10
metros sobre segundo por 4.04 segundos, ¿verdad? Y acá segundo con segundo se ve, porque es una multiplicación, ¿verdad? 10 por 4.04, ¿cuánto va a dar? 40.4. Entonces la distancia nos va a dar 40.41, de donde ando. 40.41. Las unidades que nos quedan, metros. Listo. Con eso ya hemos hallado la distancia que nos está pidiendo. Ya. Lo vamos a repasar bien como resultado. Ya traten de repasarlo bien. ¿Cuál es el resultado? Enmarcarlo. ¿Cuál es el resultado? Ya en un recuadrito lo marcan. Y ese va a ser el resultado. Entonces diríamos que la distancia porque nos pide calcular a qué distancia del pie del edificio logra caer. Entonces la distancia con la que logra caer es 40.41 metros. Listo, ya hemos resolvido ese ejercicio. Vean que no es tan complicado esta parte, ya que vamos a ir viendo también ejercicios un poco más complejos, pero tenemos que tener estas fórmulas anotadas, ya, y verificar qué datos tenemos y qué datos no tenemos. ¿Cuál fórmula nos conviene usar? Por ahí no nos conviene usar esta, o por ahí nos conviene usar algo para hallar tiempo primero, o para hallar, no sé. ¿Ya? Entonces es muy importante tener un formulario. ¿Ya? Bien, espero con eso puedan entender un poco mejor lo que es el movimiento semiparabólico. Nos vemos entonces en el próximo video.